Muy buenas tardes. Mi nombre es Billy Caso y seré su instructor en este módulo de informática nivel básico. Durante los próximos 10 minutos desarrollaremos la competencia de producir documentos de trabajo haciendo uso del procesador de texto de Microsoft Word 2016. ¿Ya? Los temas a tratar serán la definición y el procedimiento para ejecutar el software de edición de textos. ¿Están listos para dominar esta nueva herramienta que les va a abrir muchas puertas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico? Para ello, recordemos que vamos a desarrollar la siguiente capacidad: reconocer el entorno de trabajo de software para edición de textos en su última versión disponible. Mm, Pero eso sí, antes de comenzar, reflexionemos juntos de esta manera. ¿De qué manera crees que dominar la herramienta como Word puede ayudarnos no solo a redactar documentos, sino también a comunicar nuestras ideas de forma más clara y profesional? Si bien es cierto, es una pregunta que puede ser muy amplia, creo yo que la respuesta es muy simple, pero poderosa. En un mundo laboral actual, la presentación de nuestras ideas es tan importante como la misma idea en sí. Para entenderlo de una forma más simple, un CV bien diseñado, por ejemplo, puede ser la diferencia entre conseguir o no una entrevista de trabajo. Entonces, no se trata solamente de mostrar información, sino la forma en la cual nosotros mostramos la información. Entonces, entremos ya en materia. Empecemos a hablar ya de la herramienta en sí. Hablemos de la edición de software para la edición de textos. ¿Qué es un procesador de textos? Si nosotros nos queremos basar a una definición, ¿ya? Podríamos decir que es una aplicación informática que está diseñada específicamente para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos. Si nosotros queremos entenderlo de una forma un poco más práctica, podemos ver al lado izquierdo, ¿no? En esta sección, fíjense, tenemos dos elementos importantes. Por un lado tenemos un documento de texto plano y por otro lado tenemos un documento editado en Word. Si bien es cierto, la idea se puede mantener en ambos elementos de la misma forma, en el texto plano, tanto como en el documento de Word, nosotros nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre ellos. Por ejemplo, en el texto plano solo existen caracteres sin ningún tipo de formato. Quiere decir, se está expresado solamente la idea, pero no está expresado eh, las características de la idea. No tiene fuentes, no tiene estilos, no tiene imágenes que pueda resaltar, no tiene ningún tipo de diseño. Sus ventajas podríamos decir que es ligero y compatible, ¿correcto? En el caso del documento de Word, lo que podemos nosotros observar es que ya tiene un diseño profesional y visual, ya tiene un formato más llamativo, maneja fuentes y estilos que normalmente nosotros podemos aplicar en cualquier documento. Se pueden insertar imágenes, tablas, diferentes tipos de elementos multimedia. Podemos manejar plantillas de trabajo. Entonces, ese procesador de textos nos permite mejorar en gran medida lo que nosotros tratamos de desarrollar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, eh, si nosotros no solamente evaluamos esos tipos de elementos, podemos tener otras formas de evaluación o de comparación, como por ejemplo, yo puedo elaborar una carta, ¿ya? Entonces, si yo sé que puedo elaborar diferentes tipos de documentos con diferentes formatos que ya son llamativos, no solamente como texto, sino con diferentes elementos, tenemos, por ejemplo, la elaboración de una carta. O podríamos tener
la redacción de un currículum vitae, ¿correcto? O inclusive podríamos tener la redacción de un informe. Y observemos que en los tres elementos, la manera diferente en la cual nosotros podríamos redactar, elaborar y hacer que se vea muy llamativa la idea. Por eso mencionábamos, no se trata solamente del contenido, sino de la forma como el contenido se pueda presentar. ¿Ya? Por ejemplo, en la carta tenemos un formato recomendado con encabezado con los datos, un saludo formal, el cuerpo es claro, tiene una despedida, tiene una firma. En el caso del currículum vitae, mostramos experiencia y habilidades. Podríamos tener diferentes uso de iconos, líneas, separadores para cada uno de los elementos. En el caso de los informes, los títulos, muy importantes. Entonces, tenemos diferentes formas en las cuales nosotros vamos a poder ir redactando ya diferentes elementos como documentos dentro de esta poderosísima herramienta. Bien, conceptualmente digamos que esa era la idea, teóricamente. Pasemos a la parte 2, al procedimiento. Ahora viene la parte práctica que todos necesitamos dominar. No solamente siempre se trata de teoría, sino también se trata muchísimo de práctica, ¿ya? Si bien es cierto, dentro de las presentaciones nos dan toda la información, por ejemplo, los primeros pasos para abrir Word, abrir un nuevo documento, las pestañas que son importantes. Las vamos a ir manejando y las vamos a ir explicando de forma muy práctica. ¿Cómo puedo aperturar Word dentro de mi computadora? Para eso, vamos a hacer lo siguiente, según los pasos que nos menciona. Por ejemplo, abrir el menú de inicio, buscar Word, seleccionar el icono. La verificación de la versión es opcional, pero se puede hacer, ¿ya? Y el uso de nuestras cuentas institucionales si es que las tuviese. Entonces, paso número 1 dice, tendríamos que dirigirnos a la parte inferior donde se encuentra nuestra barra de navegación, ¿ya? Y darle un clic en este icono, ¿correcto? Paso número 1. Una vez que hemos ingresado a, a esta sección, paso 1, vamos a poder tener como resultado todo un conjunto de diferentes aplicativos que aparecen recomendados y archivos que hemos estado haciendo uso en los últimos momentos. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que hemos hecho clic en el botón de inicio, en la parte superior nos mencionan, aquí tenemos nosotros nuestra barrita de búsqueda. Por lo tanto, aquí nosotros podemos escribir la palabra de Word, ¿correcto? De tal manera que busque el aplicativo específico. Entonces, veamos cómo va funcionando. Inicio, escribo Word, y en la parte inferior observen, una vez que yo escribí esto, y esto de aquí era, recuerden, el paso número 2, observen que en esta sección inferior aparece el aplicativo de Word. Y esto es el paso 3. Entonces, dándole un clic en el paso 3, ya vamos a poder aperturar el aplicativo de Word. ¿Correcto? Entonces, repetimos Word y le damos un clic. Esperamos que aperture y nos muestra la ventana de Word. Observemos que carga la pestaña de inicio, en este caso, y aquí nos aparece la opción de crear un nuevo documento en blanco. Inclusive nos dan algunas plantillas por defecto que podríamos trabajar de este lado. Recordemos que esta sección son las plantillas. ¿Correcto? Entonces, si nosotros queremos crear un nuevo documento en blanco, basta que le demos un clic en documentos en blanco. Ahora,
Un paso anterior, previo, nos mencionaba de que si nosotros queremos observar la versión, eso lo podemos ver en la parte inferior, donde tenemos la sección de cuenta y opciones, ¿correcto? Entonces, ahí podríamos ir observando. En cuenta, yo puedo saber cómo está activado. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo mi cuenta usando mi correo corporativo institucional de este lado. Y adicional a ello, me dice que yo tengo registrado mi cuenta o yo tengo registrado mi aplicativo de Microsoft con esta otra cuenta corporativa. Entonces ahí podemos tener. Y yo tengo la versión del Microsoft 365. ¿Correcto? Que eso nos menciona en este punto. Muy bien. Entonces, si yo quiero crear un documento en blanco, ya sabemos, vamos a dirigirnos a la pestaña de inicio, a la sección documento en blanco. ¿Correcto? Le damos un clic en documento en blanco y se va a aperturar básicamente ya la ventana de Word. Entonces, esta parte ya la estamos pudiendo evidenciar. Como abrir un nuevo documento. Y aquí nos hacen mención a la pestaña de formato. Esa pestaña de inicio donde vamos a tener todos los elementos básicos como el tipo de letra, negrita, alineaciones, color, estilos, etc. ¿Dónde los vamos a tener? Pues justamente, fíjense, aquí en Word tienen una cinta de opciones, que es todo esto. Cada cinta de opciones tiene secciones. Tiene una pestaña denominado inicio, tiene una pestaña insertar, tiene una pestaña dibujar, diseño, una pestaña disposición, una pestaña referencias, una pestaña correspondencia y así diferentes tipos de pestañas. ¿Ya? En cada pestaña van a tener diferentes opciones. Observen que estoy actualmente en la pestaña insertar y sus diferentes opciones son todos los que nos muestran. ¿Correcto? En la pestaña de dibujar tenemos otras opciones. Ahí está. Estamos en dibujar. ¿Correcto? En la pestaña de diseño pasa lo mismo y así sucesivamente en cada una de nuestras pestañas. Ahora, en la pestaña de inicio, que es la pestaña básica, ¿correcto? En la pestaña de inicio, nosotros podemos observar que tenemos subsecciones. Por ejemplo, tenemos la sección de fuente. La sección de fuente te permite manejar cada característica de cada palabra, texto que tú tienes dentro del documento de forma independiente. También tenemos una subsección denominado párrafos, donde tenemos diferentes opciones. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la sección de fuente tenemos el tipo de letra, tenemos el tamaño, aumentar tamaño, disminuir tamaño, cambiar entre mayúsculas y minúsculas, ponerle en negrita, cursiva, subrayado, tachado, subíndice, superíndice, ¿ya? Los estilos de texto, el resaltado, el color de letra, los cuales cada uno de ellos tendrán sus propios comportamientos de manera muy específica. Es como que yo escribiría un texto, digamos, este documento es de ejemplo, ¿correcto? Muy bien, voy a ampliar un poco el zoom. Ahí está. Entonces, cuando yo me ubico con el cursor, fíjense que aquí hay una pequeña barrita que está parpadeando a esta pequeña barra se le conoce como cursor. Ese cursor, cuando se ubique en una palabra, vas a poder asignarle sus diferentes características. Por ejemplo, si yo le doy un clic en la palabra este, en cualquier parte de la palabra este, y le digo negrita, toda la palabra este va a tomar dicha característica, negrita. Si yo vengo a clic en documento y le digo cursiva, va a pasar lo mismo. Si me ubico en el medio de la palabra es y le digo que coloque un color rojo, se va a poner de color.
Y no necesariamente solo le puedo dar una característica, le puedo dar 2 o 3 características al mismo tiempo, ¿ya? En el caso de los párrafos, en el caso de la sección de párrafo, cada una de sus características no afecta a las palabras, sino afecta al párrafo completo, a la línea completa. Por ejemplo, tenemos características como viñetas, numeración, listas multinivel, las sangrías a la izquierda, a la derecha, aumentar, disminuir sangría, alineación a la izquierda, centrada, a la derecha, justificado, interlineado, ¿ya? Tenemos diferentes opciones. Entonces, si yo, por ejemplo, ubique donde me ubique, le doy un clic en viñeta, le va a colocar una viñeta específica. Si no me gusta la viñeta, puedo cambiar la viñeta por algo diferente. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es que estas características pueden formar parte de lo que nosotros queremos desarrollar. Igual tenemos nuestra pestaña Insertar y tenemos al final una barra de estado que nos va a ir mostrando cierta información. La barra de estado, recuérdense que se encuentra en la parte inferior. En la parte inferior te muestra el número de páginas, cuántas palabras hay rellenados, el idioma. Nos va a ir mostrando cierta información. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante y poco a poco iremos aprendiendo de más elementos. Aquí tenemos un ejercicio básico que podrían ustedes de repente intentarlo, ya que yo le acabo de mostrarles con un ejemplo muy sencillo cómo se puede desarrollar. ¿Correcto? Abren ustedes su archivo de Word, escriban el texto que es Word para mí, denle un formato específico y guarden su archivo eligiendo su ubicación. ¿Ya? Entonces, hasta este punto nosotros hemos completado este recorrido fundamental. Ahora les toca evaluarse a ustedes. Por ejemplo, vamos a plantear 3 preguntas. Número 1, ¿puedo explicar con mis propias palabras qué es un procesador de texto? Número 2, ¿logro ejecutar el software sin asistencia desde mi sistema operativo? Y número 3, ¿reconozco los elementos principales de la interfaz de Word? Si respondiste sí a estas 3 preguntas, han dominado la competencia de reconocer el entorno de trabajo de Word. Ahora les invito a que repasen y nos veamos en nuestra siguiente capacitación. Muchísimas gracias, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.